Venezuela. Llegó Oxisol. Con Oxisol, la limpieza está bajo control. Pisa fuerte, pisa confiado, deja huella, Saga. El éxito no tiene edad, de Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Presentan. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a quien saludamos. Julio, gracias por venir a Venezuela. A Venezuela no, a Vladimir a la Una. Bueno, también a Venezuela, está llegando del exterior, ¿no? No, te voy a ver unos días, pero Tienes unos días. Venezuela está en todos lados, sí. Es que aquí en Globovisión nos vemos todos en Venezuela. No, es que te quería preguntar precisamente sobre estas actividades tuyas en el exterior, porque desde el gobierno te han acusado de estar promoviendo una intervención armada en nuestro país, de estar reuniéndote con factores militares internacionales para hacerle daño a Venezuela, ¿no? Y al gobierno. Sí. Mire, yo creo que el trabajo que hemos hecho y que nos toca como cabeza de un poder en Venezuela es absolutamente necesario. Hoy Venezuela es el principal problema, lamentablemente, de América Latina. Increíblemente, Vladimir, hoy en Venezuela se está trayendo el tema nada más y nada menos que a las Naciones Unidas. Es el tema más importante de la Organización de Estados Americanos. Es el tema más importante de Mercosur, de UNASUR. Ayer el Parlamento Europeo hace una petición o un exhorto al gobierno venezolano de que haya elecciones en Venezuela. El domingo lo hace el Vaticano. Es decir, esto no es un problema cualquiera, es un problema mundial y por lo tanto, como cabeza del Parlamento venezolano y presidente del Parlamento venezolano, me toca, tengo el deber, tengo la obligación legal, constitucional y moral de hacer que toda esa comunidad internacional que está verdaderamente angustiada por Venezuela conozcan bien cuál es la realidad de nuestro país y que nuestra petición no es por ningún lado nada que no sea otra cosa que lograr elecciones en Venezuela, que lograr que se abra un canal humanitario para medicinas y alimentos en Venezuela, que las cifras del Ministerio de Sanidad deberían provocar la renuncia total de Maduro de una vez por todas. Una cosa vergonzosa como todos los indicadores de todas las enfermedades se han multiplicado 100, 200 y 300% en apenas 2 años y que queremos que se respete el Parlamento, que queremos la libertad de los presos políticos, que se eliminen la figura de los inhabilitados. De manera que nuestra agenda es muy clara, es muy sencilla, es la agenda de la paz, del desarme de los colectivos, de que no tengamos grupos paramilitares armados por el gobierno, que por cierto el anuncio que se hace ahorita del Plan Zamora II no es otra cosa que seguir utilizando los paramilitares armados, que eso incluso destruye a la Fuerza Armada y lo hemos denunciado en la Asamblea Nacional. De manera que lo que a mí me ha correspondido en viajes a Perú, a Colombia, a la OEA, para frenar que Venezuela se saliera de la OEA, y vamos a tener el próximo martes, Vladimir, algo que va a ser histórico, que es el hecho de que todos los presidentes, escuchen esto, todos los presidentes de América y todos los presidentes de los parlamentos, no solo de América, sino parlamentarios de toda Europa, se van a reunir en Brasil para darle apoyo al Parlamento venezolano. Es una reunión histórica que hemos ido convocando nosotros a todos los parlamentos, desde Canadá hasta Argentina, hasta el Caribe, para que haya un apoyo ese día, el día martes que viene, un apoyo sustancial de todos los parlamentos de la región y de Europa a la democracia y al Parlamento venezolano. Te quiero decir entonces con esto, Vladimir, que ese esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo continental, mundial, y que el único que no quiere darse de cuenta de lo que está pasando en el país es Nicolás Maduro, porque el planeta entero está pidiendo lo mismo: la libertad, la paz de las elecciones, el regreso a la Constitución en Venezuela, la separación de poderes, que haya derechos humanos en el país, y el país está firme en esa agenda democrática. No olvidemos, Vladimir, y no lo olvide Venezuela, no lo olvide nuestro país, que esta crisis comenzó no solamente por el hambre que está pasando los venezolanos y por la violencia que están pasando los venezolanos, no olvidemos que esta crisis comenzó por un golpe de Estado que dio el TCJ y Nicolás Maduro. No olvidemos nunca que esta crisis comenzó por un golpe de Estado que el mundo entero dijo: en Venezuela hay golpe de Estado, porque una sentencia cerró a la Asamblea Nacional. Ahora, en concreto, ¿qué espera la MUD de la comunidad internacional? ¿Qué espera de países en concreto y de los entes regionales e incluso de Naciones Unidas? Por ejemplo,
Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad se reúne para discutir este tema. Hay una propuesta de Estados Unidos, no sabemos qué está pasando en esa reunión, qué va a pasar. Esa reunión se está dando ahora, Ajá, ¿qué va a pasar? mientras nosotros estamos acá, pero... Si va a haber alguna resolución, si va a haber algún acuerdo, porque recuerda que China y Rusia, aliados del gobierno de Venezuela, tienen derecho a veto allí, ¿no? Tienen derecho a veto, pero en algunas decisiones que tengan que ver con temas de intervención militar, por ejemplo. Pero lo que significa una propuesta... O resoluciones, por ejemplo. O resoluciones que tengan que ver con uso de la fuerza. Pero para un tema, por ejemplo, en el cual Naciones Unidas quiera reforzar lo que está haciendo la OEA o Mercosur, y ya Venezuela está en la cabeza mundial de lo que son la resolución de conflictos. Ya es un problema tan grave lo que está pasando en Venezuela que está yendo nada más y nada menos hoy que a las Naciones Unidas. ¿Qué se espera allí? Bueno, es probable, hay varias especulaciones, que el secretario general de las Naciones Unidas trate de mediar en el caso venezolano o trate de buscarse una mediación, pero lo que nosotros esperamos, que es tu pregunta, de la comunidad internacional es una cosa muy, pero muy concreta y que puede hacer la diferencia. ¿Qué significa eso? Que todos los países de la región, porque esto es un problema latinoamericano, que todos los países de la región se unan para lograr que en Venezuela se desarrolle una agenda democrática para que podamos salir de la violencia política que ha generado Nicolás Maduro. Eso concretamente se puede lograr y todos los países de la región, yo he hablado prácticamente con todos los presidentes de la región, yo hablo todos los días, y no exagero, todos los días hablo con los cancilleres de toda América Latina y hay una preocupación enorme por el tema venezolano. Si me permite, Vladimir, quiero explicar 10 segundos por qué. Ya el problema de Venezuela, y es bueno que los venezolanos lo veamos como un problema que ya no es solamente nuestro, el problema venezolano ha desbordado la frontera de Venezuela. Colombia hoy tiene 500.000 de venezolanos dentro de Colombia y eso crea un problema de darle servicio y de gobernabilidad enorme. Colombia espera que si Venezuela sigue con esta crisis de alimentos tan grande, puedan ir más de 1 millón de venezolanos a Colombia. Hoy, bueno, que de hecho Venezuela ha recibido millones de colombianos cuando ellos han tenido dificultades. Totalmente. Y ojalá que tengan un buen trato los venezolanos allá en Colombia, ¿no? Sí, pero aquí lo grave es la crisis humanitaria de alimentos y medicinas que lleva a que se vayan como refugiados. Casi 1 millón de venezolanos podría llegar. Hoy tenemos 500.000 de venezolanos. Hoy, más del 3% de la población de Panamá es venezolana. El problema que se está recibiendo de venezolanos en República Dominicana está reformando las leyes de migración. Hay propuestas en ese sentido. En Perú es igual, en Chile es igual, en Manaos, en el estado de Roraima, sí. están entrando, se calcula semanalmente, entre entrar, ir y venir, 70.000 venezolanos. Entonces ya Venezuela es un problema por el gobierno de Maduro que se ha convertido en un problema para toda la región porque la gente está huyendo de un país que no le da oportunidades ni a los jóvenes ni a los profesionales. Y además de ese problema que es muy grave, acompañado del problema de las migraciones, está el problema del tráfico de armas, está el problema del tráfico de drogas, está el problema también de lo que significa los grupos paramilitares acá. De manera que el gobierno de Maduro se ha convertido en un problema ya no solo regional, mundial, que amerita la intervención de la Unión Europea, del Vaticano, de los Estados Unidos, y nosotros, con la fuerza de esos países, más la fuerza del pueblo venezolano, esas dos fuerzas unidas apuntan a lo mismo, una agenda democrática para Venezuela, concreta, sin habladera de tonterías, concreta. Ahora, eso es bueno precisarlo porque fíjate, el gobierno habla de que la oposición promueve la intervención. Claro. Entonces es bueno precisar términos de intervención, en qué condiciones y qué tipo de intervención, o sea. Obviamente que aquí nadie quiere otra cosa. La única intervención que yo quiero es la intervención del pueblo venezolano. La única intervención que yo quiero del pueblo venezolano es el voto. El país está ahorita de pie protestando porque el gobierno no quiere que los venezolanos voten. Porque el año pasado tocaban las elecciones de gobernadores y a Maduro no le dio la gana de hacer las elecciones de gobernadores. El año pasado había un referéndum revocatorio, ya con todos los requisitos, y a Maduro no le dio la gana de hacer el referéndum revocatorio. Hoy tocaban las elecciones de alcalde y no le dio la gana de hacer el referéndum. De manera que el problema es votar, permitir que el pueblo ejerza sus derechos en paz y en democracia. Quien genera la violencia es quien le quita los derechos al pueblo. Hay un tema que quiero que lo comentemos al regreso y es el de la respuesta a la represión y también a la respuesta violenta a actos de violencia. Hemos visto situaciones también donde han sido agredidos periodistas, donde se han quemado comercios,
hemos visto acciones también que, bueno, pueden generar un clima aquí de confrontación. ¿Hasta dónde la oposición, la dirección política de la Mesa de la Unidad Democrática puede controlar actos violentos que provengan de sus propias filas? Seguro. Vamos a hablar de ese tema Importante. al regreso. Y tenemos un tuit pendiente para Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué acciones concretas pueden tomar los países de la ONU y la OEA? ¿Cómo lograrlo? Buscando soluciones. De lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por Globovisión. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Julio, bueno, había un tuit, ya tú habías adelantado algo al respecto, pero es bueno precisar. Sí, muy ¿Qué acciones concreto. concretas pueden tomar los países de la ONU y la OEA con la situación en Venezuela? O sea, Muy concreto. Eso no significa intervenir ni meterse, sino todo lo contrario. Es lograr que esa comunidad de países, pues al final la OEA y las Naciones Unidas no es otra cosa que los países que están de atrás, los países de todo el planeta en la ONU y los países de América Latina y América en general en la OEA. Es que esos países puedan tener la fuerza para que en Venezuela se abra el espacio para desarrollar una agenda democrática en el país. ¿ustedes aceptarían, por ejemplo, se me ocurre, que el secretario general de Naciones Unidas designe un representante especial para Venezuela? Una figura, una persona que pueda ser de confianza, escogido, Bueno, es que sea de la confianza del secretario general o de... entendemos que es parte de lo que puede ser la agenda del Consejo de Seguridad hoy, que se pueda plantear al secretario, al señor Guterres, Ajá. que él elija a alguien que pueda venir a cambiar esta dinámica que ha creado el gobierno dentro de Venezuela. Eso podría ser positivo si está acompañado de dos cosas: garantías internacionales, es decir, que el gobierno no vuelva a incumplir como hizo el año pasado, y en segundo lugar, que sea un proceso claramente de cambio democrático con garantías y con participación del pueblo y las otras cosas que hemos hablado: canal humanitario, libertad de los presos y respeto a la asamblea. Eso es fundamental. No hay manera de no hacer otra cosa que no vaya a ese cambio radical y democrático. en el ¿Ustedes país. aceptan algún espacio de negociación política en el cual estén presentes los expresidentes Zapatero, Rodríguez Zapatero, Fernández y No, Torrijos? ese proceso murió. Eso está muerto. Esos expresidentes ya no juegan un papel, son gente que en algunos casos tengo buena ponderación de unos, tengo muy mala ponderación de otro en particular. Creo que ya cumplieron su papel y eso está ciclo cerrado para nosotros completamente. Volviendo al punto que te dejé pendiente, Julio, te dejé pendiente algunos, el tema de la violencia. Por aquí alguien me dice que si estoy insultando la estupidez, la inteligencia de la gente, cuando digo cuando me refiero a violencias de sectores opositores, pero lo mismo me dicen sectores del chavismo. O sea, ¿cómo hacer para que la violencia no termine monopolizando el ambiente político en Venezuela? Es una preocupación, por ejemplo, lo que ocurrió en San Antonio de los Altos. Hay versiones diversas sobre lo ocurrido recientemente. Lo cierto es que por ahí me pasaba un audio de que los dueños de una panadería fueron acusados de darle comida a efectivos policiales o militares y que por ello se desató toda una seguidilla de mensajes que derivaron en el saqueo de una panadería. Creo que tiene un nombre así. La Prestige. La Prestige, Sí. en San Antonio de los Altos, ¿no? Entonces, bueno, cosas como esas, por supuesto que preocupan, ¿no? Fíjate. Sin perder el contexto en el cual estamos viendo las cosas en el país, ¿no? Ahora Obviamente. recibimos ahora la confirmación, es lo que creemos, de la muerte de un muchacho que estaba De ayer herido 15 años, en ¿no? Sabaneta, 15 años. Sabaneta de Barina. Ahora, yo quiero que Y también falleció ayer una persona y un joven científico entiendo que también en San Antonio de los sí, en los Altos. Altos Mirandinos. Sí, en los Altos Mirandinos. Igualito en el Táchira hay una persona que está muy mal en este momento. Ahora, esta pregunta es importante, Vladimir, y te voy a pedir poderla explicar bien. Sería un error de todos, que caigamos en la trampa de Maduro, de querer plantear que lo que está pasando en Venezuela es como si hubiera un país dividido en dos mitades que están luchando uno contra el otro. Eso es importantísimo que lo tengamos muy claro. Ese no es el caso de Venezuela. La gente dice, bueno, hay peligro de guerra civil en Venezuela. Yo digo categóricamente, no hay peligro de guerra civil en Venezuela. ¿Por qué? Porque no son dos mitades que están luchando. No es el Caracas y el Magallanes que están luchando. No son dos equipos. Lo que está pasando ahora en Venezuela, y no perdamos la perspectiva de esto, es el país entero versus Nicolás Maduro y un grupo pequeño de personas que tienen secuestrado en el poder.
no son dos Venezuelas. Eso de que antes éramos dos Venezuelas enfrentadas, eso fue verdad, pero eso no es verdad hoy. Por favor, no perdamos perspectiva de eso, porque esto es otra película. Este es Venezuela entera, 80, 85, 90% de los venezolanos que quieren votar, que quieren un cambio, versus un grupito encabezado por Nicolás Maduro que le quiere robar el derecho a todos los venezolanos. Por eso en Venezuela no estamos en una guerra civil, sino que estamos frente a un país que se ha rebelado frente al golpe de Estado que ha dado una minoría, que es Nicolás Maduro, y un pequeño círculo que acompaña a Nicolás Maduro. Son dos películas diferentes. Ahora, la violencia tiene nombre y apellido, se llama Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el que ha dicho que va a armar a los milicianos con 500.000 fusiles, que llevó a que el presidente Santos fuera a Naciones Unidas a denunciar eso. Nicolás Maduro es el que le da la impunidad a los colectivos, el que arma este plan Zamora, que hace que la Fuerza Armada la convierta en enemiga del pueblo venezolano. Nicolás Maduro es el que ha hecho que los jóvenes vayan a los tribunales militares, que está en contra de la Constitución. Eso es violencia. Nicolás Maduro es el que le ha quitado el voto a los venezolanos. Eso es violencia. Nicolás Maduro es el que ha usado la Fuerza Armada mal usada para reprimir a la gente en la calle. Eso es violencia. Nicolás Maduro es el que ataca a los medios de comunicación para impedir que se diga la verdad. Eso es violentar a la gente. Nicolás Maduro permitió que se robara el dinero a los venezolanos y no hay comida ni medicina. Y la gente se está muriendo de hambre y de mengua. Eso es violencia. De manera que el caos se llama Nicolás Maduro. Y Venezuela está rebelde frente a una situación en la cual no hay ley, no hay justicia, no hay dignidad, no hay derechos de voto, no hay cronograma electoral. Entonces, ¿qué quiere Maduro? ¿Qué está esperando él? Si aquí lo que se ha hecho es destruir el país entero. ¿Qué está esperando él? Julio, te leo lo que ayer decía el presidente Maduro, a quien, por cierto, le reitero la invitación, puede ejercer su derecho de réplica aquí en Vladimir a la Una, puede venir a Vladimir a la Una o vamos a donde él esté para conversar sobre estos temas. Me gustaría que así fuese en algún momento. Bueno, yo hago responsable a Julio Borges, líder y jefe de la Mesa de la Unidad Democrática, por todos los desmanes, por toda la violencia, toda la insurgencia armada, todo el odio fascista, toda la persecución y la división que está generando a nivel nacional y en algunos lugares del mundo contra venezolanos de bien. Esto lo dijo ayer y habló incluso de que los chavistas estaban perseguidos hoy como los judíos. Mira, es importante que se sepa, nuestra agenda es muy clara. Nuestra agenda es la paz del voto. Nuestra agenda es la paz de los derechos humanos. Nuestra agenda es la paz de que se cumpla la Constitución en Venezuela. Nuestra agenda es la paz de que se respete una Asamblea Nacional que Nicolás Maduro cerró dando un golpe de Estado. Nuestra agenda es que se abra la paz de medicinas y alimentos para los venezolanos. Eso es nuestra agenda que el mundo entero sabe. Tú tienes hoy aquí al Papa y te va a decir la agenda de la oposición es esa: elecciones, canal humanitario, libertad de los presos políticos y respeto a la Asamblea. Tú tuvieras aquí a Raúl Castro y te va a decir lo mismo, y a Trump. Todo el mundo sabe que esa es nuestra agenda. La agenda de Maduro nadie la conoce, porque la agenda de Maduro es que no haya elecciones, concentrar poder, una constituyente que no va a ser electa, seguir con un sistema económico que hace que la gente se muera de hambre, concentrar en este momento toda la represión. Esa es la agenda de Maduro. ¿Qué le ha propuesto Maduro a Venezuela? Concentrar y robar. ¿Qué le proponemos nosotros a Venezuela? Votar, respetar la Constitución, poner al país a producir, lograr que Venezuela cambie y se una. Hoy en la Asamblea, Vladimir, dimos un debate bien importante que quiero que lo quede claro a los empleados públicos y a las Fuerzas Armadas. Cómo construir garantías para quienes ayuden a crear un cambio democrático en Venezuela. Que no vamos a una revancha, que no vamos a una cacería de brujas, que vamos a un proceso de revisar caso por caso. Militares que violaron los derechos humanos tendrán que responder, pero militares que cumplieron con la Constitución y se negaron a violar derechos humanos, el país se lo va a reconocer. Abrir a un debate serio de quién está con la Constitución y quién está en contra de la Constitución en Venezuela. ¿Qué espera Julio Borges hoy de la Fuerza Armada Nacional? ¿Qué espera de Vladimir Padrino López? Mira, yo lo único que espero es que el ministro de la Defensa se dé cuenta que hoy lo que está haciendo Nicolás Maduro es destruir a la Fuerza Armada. Utilizar los tribunales militares para juzgar a jóvenes es destruir a la Fuerza Armada. Crear grupos paramilitares armados es destruir la esencia de la Fuerza Armada. Darle fusiles a los milicianos con fines políticos es destruir la Fuerza Armada.
obligar a que la Fuerza Armada reprima a un país que pide elecciones es destruir a la Fuerza Armada. Utilizar a la Fuerza Armada para que ellos sean el parachoque que rompa el orden constitucional con una constituyente que lo que va a hacer es no democracia y no elecciones en el país, es utilizar a la Fuerza Armada. Yo lo que le pido a Pedrino López es que se dé cuenta, están utilizando a la Fuerza Armada para destruir a la Fuerza Armada. Las primeras víctimas de una constituyente van a ser ustedes, la Fuerza Armada, porque van a querer crear de una vez por todas una fotocopia mala de la Fuerza Armada cubana. Y todo lo que ha hecho Maduro en este tiempo, con los colectivos, los tribunales militares, la milicia y todo lo que significa esa constituyente, es mal utilizar a la Fuerza Armada para destruir a la propia Fuerza Armada. Entiendan eso y no se dejen utilizar. Tenemos un tuit para Julio Borges antes de irnos a la pausa. ¿Es verdad que la oposición se negó a las elecciones de gobernadores, como dijo la... Averiguarlo este jueves en Soluciones a las 8:30 de la mañana, como siempre por Globovisión. Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Dejamos un tuit pendiente, si es cierto que la oposición se negó a que las elecciones de gobernadores se realizaran el año pasado, como dijo el abogado Escarrá, acá sentado en esa misma silla. Eso va a ser uno de los clásicos de Vladimir a la Una cuando hagan la historia del programa. Que Escarrá dice que nosotros nos negamos a las elecciones de gobernadores y alcaldes, y tú le dijiste, bueno, si la oposición estaba negada a las elecciones de gobernadores y alcaldes y no se hicieron, ¿por qué hacer la constituyente si también está negada a la elección de la constituyente? Obviamente eso es de las cosas más absurdas que hay. Y también yo creo que Germán Escarrá tiene que reflexionar sobre lo que está haciendo y diciendo en este momento, porque estoy seguro que debe tener unos enormes conflictos de conciencia. Es tan absurdo, Vladimir, que el primer punto de agenda nuestro son elecciones. Toda esta protesta que hay en la calle no es para frenar elecciones, es para pedir elecciones. Elecciones con un cronograma electoral claro, de gobernadores o del referéndum que lo dejaron allí paralizado, o de alcaldes con observación internacional, con garantía, con la posibilidad de tener una transparencia total en el proceso, tener claro una fecha de elecciones presidenciales, hacer un proceso, como discutimos en la Asamblea, de transición democrático, limpio, transparente, donde no haya cacería de brujas, donde las personas que quieran un cambio estén en la Fuerza Armada o estén en la administración pública o sean gobernadores o alcaldes, sepan que no tienen que tenerle miedo al cambio. Fíjate, a propósito de lo que tú dices, Carlos Chiri nos escribe por aquí, de tomar el gobierno vas a arrestar a los militares y a los ministros, y dice que no va a haber cacerías de brujas. Para nada, para nada. Es que el problema que vive Venezuela es que es mucho más peligroso el caos que vivimos hoy en un país sin justicia y sin derechos humanos, que el país entero se ponga de acuerdo a que el primer gran logro que tenemos que tener con el cambio es un país donde haya justicia. Esa violencia que se vive en el país contenida, esa violencia que incluso se ve con gente en otros países persiguiendo a funcionarios del gobierno, es el hecho de que en Venezuela no hay justicia y lleva a la desesperación que la gente sienta que tiene que tomarse la justicia por sus manos, que es lo peor que le puede pasar a un país. De manera que la lucha nuestra, nuestro nombre, primero justicia, es la certeza de que hasta que nosotros no tengamos una justicia fuerte que dignifique a cada venezolano, que le dé derechos humanos a todos los venezolanos, no vamos a tener democracia ni progreso. Ese es el primer paso, justicia, justicia fuerte, justicia digna, justicia de derechos humanos. La violencia es precisamente cuando aparece es porque no hay justicia. Entonces, lo que necesita Venezuela es una sobredosis de justicia, justicia humana, ahora, justicia ¿cuál es la orientación real que ustedes le dan a las personas que en el exterior siguen a la MUD con respecto a cómo protestar por la situación venezolana? O sea, ¿cuál es la orientación política que le dan sobre esto? A mí me ha parecido verdaderamente impresionante esas manifestaciones que se han hecho en todos los países, lo que se ha hecho frente a las embajadas, le ha movido la conciencia a la opinión pública mundial. Creo que hay que respetar a los niños, a los familiares, creo que es un tema que hay que respetar todos, porque hay que tener límites en todas estas cosas, y tenemos que luchar todos al final por algo muy concreto, que nosotros no nos convirtamos en una sociedad de venganza, que más bien nuestra lucha es por la justicia
y que nosotros tenemos No que confundir una cosa con la otra. que venganza y justicia son dos cosas diferentes. Y una cosa muy importante, nuestra lucha es para ser diferentes. Nosotros no vamos a sustituir una dictadura por otra dictadura. Nosotros no vamos a sustituir un sistema corrupto, narcotraficante y terrorista por un sistema corrupto, narcotraficante y terrorista. Nosotros no vamos a sustituir esta Venezuela miserable por otra Venezuela miserable. Aquí el reto es que lo que hoy está destruyendo el país se transforme con lo diferente. Como decía el Papa Juan Pablo II, el odio no se vence con odio, se vence con amor. La oscuridad no la vences con más oscuridad, la vences con luz. Y nosotros tenemos que representar lo positivo venezolano y saber que esa rabia que nos da los ladrones que están por todas partes del mundo, que se robaron el dinero de las medicinas, el dinero de la comida, el dinero de los venezolanos, esos venezolanos tenemos que luchar para que ellos tengan justicia y les caiga todo el peso de la justicia. Tenemos que hacer toda la presión social, la protesta social, eso es válido, pero nunca tomarnos la justicia por nuestras manos. Eso es lo que nos va a hacer diferentes como país y es la gran promesa de cambio. Vamos a tener un país digno, un país democrático, un país con derechos humanos y no vamos a sustituir esta porquería que tenemos hoy por otra igual. Nosotros vamos a luchar por un país distinto y eso es lo que tiene que tener claro quienes hoy sostienen este gobierno. Vamos a lograr un país donde todo el mundo tenga la oportunidad de lograr ser parte de una nueva Venezuela. Vamos a suponer que avance la iniciativa constituyente como el presidente Maduro la ha venido impulsando, que se concrete en los términos planteados por el gobierno. Eso no ¿Qué puede va avanzar. a hacer la oposición? Eso no puede avanzar. Ajá. ¿Cómo vas a hacer para detener ese avance? Mira, de la constituyente, si eso llega la a concretarse? constituyente nació muerta y Maduro no puede imponer una constitución no democrática y no electa. Si Maduro pretende seguir avanzando con una constituyente no democrática y no electa, él está generando el mayor paso de violencia en el país, porque prácticamente lo que está haciendo es fracturando a Venezuela y abriendo las puertas a la violencia. Yo más bien le hago un llamado a la sensatez. Él no puede imponer, siendo una minoría como es Maduro hoy, una minoría que no pasa del 10% del país, pretender que él le va a imponer una constituyente que no es constituyente, que no es electa, a un 90% de los venezolanos que lo que quieren es elecciones, respeto a la Asamblea Nacional, derechos humanos, canal humanitario, que se respete la Constitución. Él no puede ahorita, que ya no tiene popularidad el oficialismo, pretender imponerse al país por las malas. Eso está condenado al fracaso, está condenando al país, él, con ese paso a mayor enfrentamiento y más violencia. Y quiero decir algo importante. Yo que he hablado permanentemente, todos los días hablo con todos los cancilleres de la región, todos, aquí y en Europa. Trato de hablar con los presidentes de la región permanentemente. Todos los presidentes y todas las cancillerías no van a reconocer esa constituyente de Maduro. Nadie en el mundo va a decir que eso es válido. Es una constituyente que el mundo entero va a decir, eso es la materialización y la continuación del golpe de Estado de Maduro. Maduro va a recibir la vergüenza de que el mundo entero le diga, eso nadie lo reconoce. Vamos a suponer que mañana y Venezuela tampoco lo reconoce. Vamos a suponer que mañana se instala esa constituyente a pesar de todo lo que tú has dicho, Julio. Y una de las decisiones, porque si tiene poder plenipotenciario una constituyente, pues puede tomar esa decisión, disolver la Asamblea Nacional. Por ejemplo, ¿qué va a hacer la Asamblea frente a esto? Vamos a responderlo al regreso, Julio. Seguro. Si, por ejemplo, mañana se concreta una constituyente y dice, bueno, un acto constituyente, se disuelve la Asamblea Nacional, se disuelven algunos poderes o se cambian algunos titulares de poderes, por ejemplo. Vamos a la pausa y hay un tuit pendiente por aquí para Julio Borges. Vamos a ver. Pregunta obligada. ¿El estado de excepción decretado limita las marchas? Acción Salud, miércoles, 4:30 de la tarde, por Globovisión. Seguimos con Vladimir a la una. Bueno, seguimos con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a ver un tuit que tenemos pendiente por aquí. El estado de excepción decretado limita las marchas y acciones actuales. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Mira, lo que busca el gobierno ahorita es meterle sobredosis de miedo al país. Si algo se ha demostrado, y de lo cual yo me siento orgulloso de ser venezolano y orgulloso de esta lucha de nuestro pueblo venezolano digna y libertaria, es que la gente perdió el miedo. Perdió el miedo. Es más, la gente se rebeló frente al miedo.
Entonces, si fuera por el gobierno, aquí nadie protestaría, la gente se muere de hambre y que se pierda y que se olvide y que la gente se convierta simplemente en números, como el año pasado asesinaron a 28.000 venezolanos, que al final son hermanos venezolanos asesinados y eso no le importa al gobierno, o venezolanos que se van del país o que se mueren de hambre. Pero en este caso, la gente se ha rebelado a eso y ninguna de las marchas maravillosas que hemos hecho en estos 45 días se le ha pedido permiso a nadie. Se han hecho y se seguirán haciendo. Y si el gobierno piensa que va a limitar, a prohibir un derecho que está en la Constitución, que le recuerdo a Maduro, Chávez decía, el permiso está acá en la Constitución. Está el permiso para marchar, decía Ahora Chávez. tenemos un promedio, bueno, pudiera decirse que de las acciones de protesta y de la represión hay resultados, bueno, entre ellos un muerto por día prácticamente. ¿Cómo hacemos para evitar eso, Julio? Bueno, pero es que al final, ¿quién es el que está reprimiendo? Al final, ¿cuál es la agenda nuestra? Es la agenda de la paz, es la agenda del voto. Nosotros no estamos en la calle llamando ni al golpe de Estado, ni a la violencia, ni a la intervención militar, como dice el gobierno. Todo lo contrario. Nosotros lo que estamos llamando es que permitan que el pueblo vote, que el pueblo ejerza su derecho al voto, que el país, que es el dueño de la democracia, decida las elecciones que están en la Constitución, que el gobierno las robó y las negó. Gobernadores, referéndum, alcaldes, presidenciales. Julio, el ministro Rivero ha dicho que los muertos en las manifestaciones son responsabilidad de la Mesa de la Unidad. Incluso habló de francotiradores de la MUD, textualmente lo ha dicho. Pregunto, ¿la MUD estaría dispuesta a una investigación independiente sobre la responsabilidad de estas muertes? Ya nosotros estamos introduciendo en Fiscalía, precisamente para decir, investiguen todo esto, Poder Judicial, investiguen todas las locuras que está diciendo el ministro Reverol y demuestren cuál es la verdad de las cosas. Ya nosotros hicimos ese proceso, pero nosotros no tenemos nada que esconder. Que investiguen todo, más bien lo que hay es una política de acoso, de criminalizar la disidencia política, de que si tú, yo o cualquiera de las personas piensa diferente, se convierte en un enemigo del sistema y que puede ser juzgado por tribunales militares. ¿Cómo es posible, y le hago este llamado a la Fuerza Armada, que haya miles de jóvenes pasando por los tribunales militares? Ustedes saben, en la Fuerza Armada, que los tribunales militares son solo para militares activos, por delitos militares, y nunca un civil puede ser juzgado en un tribunal militar. Eso solo pasa en las dictaduras más espantosas de América Latina. Venezuela ha firmado convenio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que claramente han dicho que eso es contrario a los derechos humanos. Esos son delitos de lesa humanidad. Son perseguibles hoy, mañana y siempre. Por son perseguibles en el mundo entero. Ustedes recibieron ayer a la gente del Foro Penal, entiendo, ¿no? Hubo una denuncia. Sí, nosotros hicimos un evento con todas las organizaciones de derechos humanos por la represión y ayer tuvimos una cosa muy importante. Ayer creamos, Vladimir, y te lo agradezco el recuerdo, el Frente por la Defensa de la Constitución. Ayer a la Asamblea Nacional fueron los rectores de las universidades, los sindicatos y centrales de trabajadores, los movimientos estudiantiles de todas las universidades, los grupos productivos, las ONG, los deportistas, los grupos de derechos humanos, es decir, todos los grupos que Maduro quiso invitar para la constituyente y le dijeron no, toda esa sociedad organizada que le dijo no queremos constituyente, fueron a la Asamblea Nacional a ratificar esta agenda. Queremos democracia, queremos constitución, queremos voto, queremos derechos humanos, y entre ese grupo estaban los grupos de derechos humanos, estaba el Foro Penal representado por Alonso Medina. Que ellos hicieron una denuncia muy grave sobre maltrato incluso a detenidos por tribunales militares. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han hecho denuncias de tortura, crueles y degradantes que quiero recordarle también a los funcionarios. Las torturas son los delitos más perseguidos internacionalmente, mucho más que el genocidio. Parecerá una contradicción, pero internacionalmente la tortura es más rápidamente perseguible que los delitos relacionados hasta con genocidio. Todo eso nosotros lo hemos ido acumulando en los expedientes que hay en La Haya sobre la tortura que vienen desde el 2014. Nosotros estamos acumulando allí todas las denuncias. Repito, todo funcionario civil o militar que ayude a que la Constitución y la democracia reine en Venezuela va a ser reconocido por el país entero. Todo funcionario que viole los derechos humanos va a ser castigado como corresponde a alguien que agarre un joven, como está denunciado, y los hagan comer excrementos
con Eso espagueti. está denunciado ahí. Está denunciado. Excrementos con espagueti. En el estado Carabobo. Lo denunciaron las organizaciones de derechos humanos en la Asamblea. No es un invento mío. Eso es simplemente destruir a Venezuela. Eso es destruir los valores de Venezuela. Eso es inadmisible que eso suceda en el país. Eso y toda esa violencia y ese odio que se ha sembrado. Repito, nosotros lo que queremos es la paz del voto. Quienes violentan a Venezuela son los que le impiden hoy que se exprese a través del voto, quienes tienen presos políticos, quienes usan la Fuerza Armada para destruir la Constitución. Yo te dejé una pregunta pendiente en la parte final, en la parte anterior, perdón, quiero retomarla para el regreso. Sí. Tiene que ver con qué acciones tomaría la Asamblea Nacional, por ejemplo, si la Asamblea Constituyente se instala y disuelve el Parlamento. ¿Qué van a hacer frente a eso? Vamos a hablar. Y lo otro es, si ustedes tienen previsto accionar directamente ante el Tribunal Supremo de Justicia contra esta iniciativa constituyente, ¿qué esperan del Tribunal Supremo de Justicia en este campo? Importante. Vamos a la pausa. Claro que sí. Seguimos con Vladimir a la una. Bueno, continuamos con Julio Borges. Julio, te dejé una pregunta pendiente con respecto a si se instala una Asamblea Constituyente y disuelve la Asamblea, por ejemplo. Bueno, fíjate. ¿Qué van a hacer ustedes? Es impensable que esta propuesta que está haciendo Maduro, que no es una no constituyente y es una constituyente no democrática, que no se le está consultando al pueblo ni si se debe hacer o no, y mucho menos el sistema de votación, pueda ir contra una Asamblea Nacional que fue electa por 14 millones de venezolanos. 14 millones de venezolanos votaron por la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional que tengo el honor de presidir es la Asamblea Nacional que más votos ha recibido en la historia de toda Venezuela. No va a venir un parapeto no democrático, no electo, a ir en contra de la Asamblea Nacional. Por eso mi llamado es a la sensatez. Esta constituyente o esta no constituyente lo que hace es apagar un incendio con querosén. Lo que hace es echarle más violencia a la violencia. Maduro debería tener en este momento la grandeza de entender que el país entero está en contra de lo que está pasando. Y el papel de quienes tienen el poder no es aferrarse al poder. El papel de quienes tienen el poder no es volverse ciegos por el poder. La gente grande en la historia es la que es capaz de entender con humildad cuando el país, la historia y los momentos le piden, le exigen y lo terminan obligando a un cambio. No saber leer eso en el pueblo venezolano es el peor error que se puede cometer en este momento. Ahora, la gente puede hacer la diferencia. Tú me preguntabas por el Tribunal Supremo de Justicia. Aquí cada venezolano puede hacer la diferencia. Un Tribunal Supremo de Justicia al cual le pedimos no que se pase a la oposición. Yo no quiero magistrados de la oposición. Yo quiero magistrados independientes, magistrados que sean leales a la Constitución, hoy, mañana y siempre. Yo sueño con un país, y por eso el nombre Primero Justicia, desde que nació esta organización, que yo tenía 20 años. Mi sueño es tener un país donde quien gobierne sea la ley, donde quien gobierne sean los derechos humanos, donde los jueces no tengan colores políticos. Hasta que nosotros no tengamos una justicia independiente, fuerte y humana, no vamos a tener realmente ni desarrollo ni democracia. Ojalá los magistrados tuvieran en este momento también un hilo de conciencia y en lugar de ser unos subordinados a Nicolás Maduro, sean unos subordinados a la Constitución. Y ojalá hagan su papel histórico de decir, este llamado a constituyente no se está haciendo como lo dice la Constitución. Y ojalá tengan la grandeza de hacer valer hoy la Constitución y no lo que está pasando, que es un golpe de Estado contra la Constitución. Lo que el país le aplaude a la fiscal Luis Ortega Díaz no es que ella se haya pasado a la oposición. Nadie quiere que ella se pase a la oposición. Lo que queremos es una fiscal que sea estricta con la ley. No que le haga favores a la oposición o un favorcito al otro, para nada. Lo que queremos es una fiscal que no sea ni del gobierno ni de la oposición, sino que sea del pueblo venezolano y de la institución y de la Constitución. ¿Esperan que el TCJ, si ustedes activan... Ojalá. ¿Ustedes piensan activar alguna demanda? Nosotros siempre hacemos todo para tener el expediente, el registro de todas las cosas, porque nosotros queremos tener el récord
con todas las sentencias Pero, que por ha hecho ejemplo, de frente a esta nosotros, constituyente. se hará también. Ya ha habido abogados que lo han hecho, particular, el doctor Badel lo hizo, por ejemplo. Entonces, ojalá que ellos entiendan que una persona puede cambiar la historia del país. Hoy estamos millones de venezolanos marchando. Llevamos 45 días en las calles y vamos a seguir. Hoy tenemos un encuentro nocturno de 5 a 7, va a haber oración, va a haber música, va a haber oración por los caídos y mañana vamos al Ministerio de Relaciones Interiores. Vamos a marchar hasta allá una y otra vez y vamos a seguir con las manos abiertas, pues no tenemos nada que esconder. Pero sí quiero ser claro, somos millones marchando, pero una persona puede hacer la diferencia. Una persona, un magistrado que tenga escrúpulos y conciencia, puede llevar a Venezuela o a la paz o a la guerra. Maduro, si tuviera en este momento conciencia, podría frenar la violencia que él mismo ha creado. Una persona puede cambiar la historia. Pero mientras tanto estamos todos los venezolanos, millones de venezolanos, en esta lucha por nuestra dignidad, por mis hijos, por tus hijos, por los hijos de todos. No vamos a entregar Venezuela. Venezuela es de todos, Venezuela no es de nadie, pero misteriosamente todos somos Venezuela. Zaida Prado, los saqueos vienen del gobierno que tiene sus colectivos armados a sueldo y también sus uniformados, eso está clarito en los videos, así que no pueden inventar. Los agresores están saqueando y matando a los que marchan, deben pagar por sus delitos que todos los venezolanos vemos. Aquí todo el mundo sabe dónde viene la violencia. Vladimir, un ejemplo, ¿qué harías tú si un colectivo y guardias nacionales te caen a golpe? ¿Te quedarías de brazos cruzados? Dice Mirtia Fernández, me contan que en las marchas opositoras los colectivos agreden a todos y los guardias reprimen, entonces tú me dirás, y también se sabe quién tiene las armas o no ven ustedes eso, dice. Claro, es que yo lo puedo hablar por mí, Vladimir. A mí me han golpeado 5 veces colectivos en el país, en Cogede, en el centro de Caracas, en la Asamblea, 5 veces golpeado, 3 veces hospitalizado. Yo no he respondido con un revólver, yo no he respondido con una pistola, yo no he respondido con un cuchillo, porque yo no soy violento. No confundamos la valentía con la violencia. El pueblo venezolano es valiente y está en la calle y no se va a devolver, pero no es violento. Violento es quien reprime al pueblo, violento es quien le quita los derechos democráticos al pueblo. Son dos cosas diferentes. Aquí me dice Paz Carlos, Vladimir, buenas tardes, que se sepa que el Táchira está sumido en el caos, muchos saqueos en todo nuestro estado, detenciones arbitrarias y el gobernador no dice nada. Bueno, es que al final es un país caotizado. Yo creo, sé que tenemos poco tiempo, Vladimir, pero tengo que hacer una reflexión a Venezuela entera. Llevamos 45 días en la calle. Hace 45 días había comida en Venezuela. Hace 45 días era que no había costo de la vida ni inflación. Hace 45 días había seguridad personal que no la hay hoy. Hace 45 días había una justicia que funcionara. Totalmente lo contrario. El país está de pie protestando por un país sin comida, sin medicina, sin trabajo, sin futuro, sin democracia. Por eso Venezuela está de pie. Que no venga el gobierno a decir que hoy los males son por la protesta. La protesta es porque el país está en el caos. Pero la gran promesa es la promesa del cambio, de la esperanza, de la lucha. Y por eso la gente sale, viejitos, jóvenes, con violines, con música, a respetar su dignidad y hacer respetar la historia de Venezuela. Te agradezco mucho que hayas venido.